Uno de los aspectos que más polémica ha generado en el nuevo Código Penal, publicado en la Gaceta el pasado 10 de mayo, y que va a entrar en vigencia en noviembre, es que ablanda las penas por el tráfico de drogas. Por ejemplo, las penas de 20 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas en casos con agravantes van a desaparecer en el nuevo código, donde la máxima pena ahora podrá ser de 15 años de prisión. Además, en ciertos casos de narcotráfico, la nueva legislación ahora incluye penas que pueden ser incluso de solo 4 años de cárcel. Otro de los beneficios que se incluyen en el Código Penal para los traficantes de drogas es la posibilidad de que estos puedan optar a colaborar con las autoridades, con lo cual la legislación ordena que se le otorgue una reducción de 1/3 de la condena. El nuevo Código Penal estrena la detención de fin de semana, dice el abogado Raúl Pineda, y lo ha dicho ayer en un reportaje que presentó TN5, noticiero de las 9 de la noche, que parece que defensores de narcos son los que han redactado este nuevo Código Penal. Tengo este informe que fue publicado ayer en TN5. Veamos. Vamos. La vigencia del nuevo Código Penal anunciará la renuncia del Estado de Honduras a toda posibilidad de castigo para los saqueadores del patrimonio público, postrándose ante estos y abriendo los espacios de impunidad que permiten las dóciles y dedicadas penas contenidas en el nuevo instrumento jurídico para delitos de corrupción en todas sus modalidades. A veces pareciera que ese código fue hecho por defensores de narcos, porque favorece mucho a la reducción de algunas penas por la actividad del tráfico ilegal de drogas, y le abre un debate si va a predominar el Código Penal, que es ley general, o va a predominar la ley especial, que es la ley contra el tráfico ilícito de drogas, porque no vemos en la parte final del código la derogación específica de estas leyes. No está en discusión que Honduras requiere de un nuevo Código Penal, por lo que algunos analistas lo ven como un instrumento de avanzada al graduar las penas según la gravedad de los delitos. Sin embargo, se admite que podría requerir alguna modificación, interpretación o reforma si es que beneficia de manera particular a alguna persona ya sentenciada o sometida a proceso. Una vez que ya entre en vigencia este código en su totalidad, después de la vacatio legis que quedó ordenado en la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, podremos nosotros determinar si realmente va a requerir o no de una modificación, interpretación o en su defecto alguna reforma en cuanto a algún articulado que se considere por el pueblo hondureño que está siendo favorecido algún sector. Recordemos que la norma general se aplica al caso concreto y la ley es de manera general, no individual, sino que se ha legislado para todo el pueblo hondureño. Para este analista, la nueva legislación penal es una falacia porque disminuye las penas por delitos contra la administración pública y el narcotráfico. Persigue a propietarios, directores y trabajadores de los medios de comunicación, pero sí responde a la voluntad y beneficia a quienes lo hicieron en el Congreso Nacional. De tal manera que el que comete una malversación, un abuso de autoridad, ni siquiera van a ir presos porque van a poder conmutar las penas, van a poder pagar multas en vez de reclusión, y eso perjudica al pueblo porque últimamente se ha conocido que muchos diputados han sido cuestionados por delitos de corrupción, delitos que van en contra de la administración pública, y de esa manera ellos se están curando en salud en contra del pueblo. En redes sociales circulan desde el pasado martes imágenes del nuevo Código Penal, despertando interés en el público y usuarios por obtener la versión impresa del Diario Oficial La Gaceta. Muy bien. Muchísimas gracias al noticiero TN5 por este importante documental que fue presentado ante esta situación que se está dando en Honduras y la reacción de diferentes sectores. Hoy el tema que vamos a hablar y vamos a escuchar el análisis y el diálogo es el nuevo Código Penal y la corrupción.
Como siempre, muy honrado con la participación de nuestros distinguidos invitados. Le doy la bienvenida al licenciado Juan Ramón Durán, es director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy buenas tardes, don Carlos. Es un alto honor estar acá en su programa y con el compañero Mario para compartir nuestras visiones de esta situación que está viviendo la nación hondureña. Qué bueno tenerlo con nosotros. Me alegra mucho más a mí. Claro, muy amable. Bien, y aquí tengo hoy acompañándome, como lo hacía todos los viernes, al licenciado Mario Valentín Sánchez, periodista hondureño. Bienvenido, Mario. Qué placer Gracias. Con nosotros, bueno, como siempre. También honrado y muy alegre de estar con ustedes y abordando este tema que es polémico y que trae preocupaciones, especialmente aquellos que hemos abrazado esta profesión o este oficio de periodismo. Donde nos pueden pasar muchas cosas si realmente no se reacciona. A propósito, hoy en las redes sociales, en el Twitter, el Colegio de Periodistas de Honduras se manifestó de la siguiente manera: solicitaremos ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad del nuevo Código Penal en lo atinente a los artículos que lesionan la libertad de expresión y de prensa. En defensa de las libertades consagradas en nuestra Constitución, actuaremos enérgicamente usando los mecanismos establecidos en las leyes nacionales y tratados internacionales que amparan este derecho. Invitamos a todos nuestros agremiados a estar listos al llamado del Colegio de Periodistas para las acciones a tomar a fin de defender este derecho de todos los hondureños, si es necesario, en las calles. Así que vamos a las calles nosotros también, ¿verdad, ¿También? estimado compañero? Pues bien, para iniciar con este espacio y a la hora de elaborar y producirlo y hablar de este tema tan importante, pues había que tener aquí a dos colegas periodistas que pueden guiarnos, nos pueden dar un análisis serio sobre lo que significa pues este nuevo Código Penal. Así que inicio con usted, don Juan Ramón Durán. Qué bien que me acompaña nuevamente, le doy las gracias. Y realmente es una situación muy grave para los que estamos en los medios de comunicación, no solo para los que laboramos, para los dueños de los medios de comunicación. Sí, esta valiosa herramienta jurídica como es el Código Penal debe ser un instrumento que permita avanzar en democracia y no retroceder en democracia. Lamentablemente, el Congreso Nacional perdió una valiosa oportunidad en corregir una falla que venía afectando la libertad de expresión en el pasado, que era tener esas figuras de la injuria, de la calumnia, de la difamación, que en el ámbito penal en vez de ser manejados en el ámbito civil, y quitar las penas, porque la democracia es debate, la democracia es discusión. Yo recuerdo al profesor Pineda Ponce que decía: un político debe cansarse de dialogar, hasta que se canse de dialogar, y si está cansado volver a agarrar fuerza para continuar dialogando. Pero poner sanciones, penalizar, hacer instrumentos jurídicos a favor de determinados sectores. Por eso el abogado Raúl Pineda, con esa perspicacia y esa brillantez terrible que tiene, decía: parece que este código fue hecho para para narcos. Es una figura fuerte, ¿verdad? Pero yo diría es un instrumento hecho por políticos que solo están viendo el beneficio inmediato de la clase política, de cómo suavizar las penas que en el futuro ya se ve que los van a perjudicar. Los periodistas, claro, los vemos desde nuestro ámbito, ¿verdad?, de que es la libertad de expresión, y que en el periodismo no deben haber restricciones. Lo que sí debe haber es la autorregulación de la misma prensa, actuar con responsabilidad. Es probable que hayan muchos errores en nuestro medio de colegas que abusan de esta libertad. Esta mañana, y perdóneme la expresión, pero quiero repetirla textualmente, venía en mi automóvil escuchando radio y escuché a un colega que decía: ese señor Trump, careculo. ¿Y cómo es posible que un periodista no respete las relaciones entre estados, independientemente de los estados que sean?
o que se refieran al presidente podrido de Venezuela, en vez de decirle presidente Maduro. Implica un medio de comunicación, ¿verdad?, que llega a las masas, una expresión de esta no contribuye. Así es, don Carlos. Entonces yo creo que también nosotros los periodistas hemos tenido excesos, no hemos generado una institucionalidad, y me alegra la posición del colegio, que por primera vez sale de una manera enérgica, ¿verdad?, en defensa de la libertad de expresión, porque eso es lo que también nos ha faltado, que tengamos un gremio, que tenga un organismo con un tribunal de honor que esté atento al ejercicio profesional, que oportunamente eleve las observaciones, pero que no actuemos de esa manera tan liberal, de tal manera que en vez de ser respetados los periodistas somos temidos. O sea, la gente nos tiene temor. No, yo con la boca de ese hombre no me meto, con las tapas de esa mujer tampoco, o sea, no. Entonces, cuando antes era el respeto el que decía, el periodista fulano de tal dijo tal cosa y eso es creíble. Entonces, esos desaciertos, esas fallas también de nuestro gremio deben de ser corregidas. Muy bien. Hablamos de algo que usted lo mencionó, el licenciado Juan Ramón Durán. Los beneficios para los políticos con este código. Mario, ¿qué implica una situación en este momento tan importante, cuando estamos hablando de enfrentar la corrupción y cuando hemos visto denuncias de muchos diputados en el Congreso Nacional que están siendo requeridos por cuestiones de corrupción y que están temerosos? Podemos percibir de que esto viene como a protegerlos al bajar las penas de las sentencias que puedan recibir. Yo creo que por ahí va la cuestión del enfoque, porque nadie se va a poner, como dicen, la horca para crear el patíbulo, construir el patíbulo donde le van a poner, lo van a guillotinar. Entonces, mire, primero yo quiero agradecerle que hace tiempo no miraba a Durán. Yo con él fue que comencé, yo empecé a estudiar periodismo un poco tarde, pero con él empecé a hacer labores de periodismo. Tenía una agencia de prensa, la Interpreservice, sí. Preservice, y trabajé con él, que también hacíamos unos artículos para el boletín de UNICEF, en el área de salud y educación. Sí. Incluso me mandó a algunos eventos afuera aquí de Honduras, en Centroamérica. Entonces le agradezco mucho y por ahí comencé, es una buena experiencia. Por ahí yo me acuerdo que Telma también comenzaba, nada más que Telma. Bueno, le quiero decir... Un maestro de los periodistas. Claro, profesor formador de buenos periodistas. Yo le digo que es un poco el sucesor de Ventura. Ventura Ramos. Menos los dedos, no. Muy grueso. Sí. Yo lo veo así. Pareciera de que estos señores que redactan este Código de Procedimientos Penales, quieren beneficiar al país, pero yo lo veo desde este ángulo. Pareciera que ellos están viendo los escenarios de lo que pasó, lo que han hecho y las consecuencias que puede tener en el futuro. Saben que en algún momento se les puede llamar a cuentas. Y entonces están creando otro escenario, y a dónde es donde surge precisamente la presión para que se investigue, para que se castigue, de los medios de comunicación, de los periodistas, la crítica. Y en ese sentido, como dicen, le están poniendo un escenario como amenazándonos, poniéndonos, como dicen, mire, el jefe de redacción va a estar en el cuello del periodista, el periodista viendo de que lo pueden despedir o que lo pueden enviar a la calle, pero las sanciones que están poniendo son administrativas, son de dinero. Y después del jefe de redacción, al dueño, o al director del programa, jefe de redacción, van en una escala, como diciendo, vos sos responsable, y hasta el último el dueño del medio de comunicación, cosa que va incluso a menguar de que hayan medios de comunicación alternativos que te puedan vender espacios o tener. La otra cuestión que yo veo es esta. Mire, en Honduras este Código de Procedimiento podrá ser adaptable, podrá ser aplicable en países donde se respeta
respeta la institucionalidad, donde hay respeto a la división de poderes, donde hay una república, donde el poder ejecutivo no traspasa las funciones, el límite del poder legislativo del poder judicial. En Honduras sabemos que no es eso. ¿Cómo podemos nosotros los periodistas y un gran sector de la población hondureña confiar en que esto va a ser aplicado de manera decente, de manera que sirva a la democracia? Si cuando sabemos que hay jueces, que hay magistrados incluso, que reciben llamadas de quien esté en la presidencia o de un alto político que le ayudó a llegar a ese cargo. Entonces, eso pone, como dije, desestabiliza y pone poca credibilidad, le da poca credibilidad a la población hondureña y al gremio de periodistas. En Honduras es conocido que aquí se reúnen los tres jefes del poder, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, en un llamado Consejo de Seguridad, donde está también el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía, están todos los que deciden cómo se aplica la justicia y a quién se la van a aplicar. Entonces, ¿cómo uno puede decir que no va a haber una injerencia de un jefe de poder del Estado? Tenemos un marco jurídico, profesor Durán, y al pueblo hondureño, un marco jurídico que la mayoría del pueblo hondureño considera que la Constitución de la República todavía ha sido atropellada y que debemos restituir ese poder, ese marco legal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar en que una ley secundaria va a ser aplicada cuando lo principal está como es en la institucionalidad? No hay credibilidad. Entonces, yo pienso de que ellos lo que están es tratando de poner mordazas, de irse van previniendo o previendo de lo que les puede pasar. Y como dice, es hecho a la medida para quienes han cometido delitos en el poder público, para quienes han cometido delitos de tipo criminal, crimen organizado, y para que no haya quienes los señalen, mucho menos quienes los persigan. Bueno, pero como periodistas nos ha preocupado las sanciones que hay ahora para ejercer el periodismo. Pero lo que no nos parece es que nos va a limitar las funciones. Yo sí estoy de acuerdo que haya una autocensura, que podamos darnos cuenta de lo malo que se está haciendo y controlarnos. Estoy de acuerdo. Además se ha abusado mucho, Pero en este momento, esas funciones que no podemos realizar para ejercer nuestra profesión. Supóngase, yo hago este programa, tengo invitados, aquí traigo un invitado, aquí traigo el otro, viene y despedazan a quien sea, ¿verdad? Yo llevo y manejo el tema, yo voy a ser responsable de lo que se dice aquí. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ¿dónde está realmente la libertad de expresión en este país, verdad? Si hay que hacer cargos contra alguien, habrá que tomarlo de como debe ser. Pero aquí puede venir cualquiera y hablamos de un tema político, y entre políticos se dicen de todo, después desayunan junto a ellos, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo veo, Juan Ramón Durán, esa incapacidad a que nos van a someter a través de una ley. Sí, sus palabras me hacen recordar una experiencia muy linda en Diario El Heraldo de Tegucigalpa, con ese excelente periodista como lo fue don Francisco Morales H. El dueño del periódico estaba en un proceso de modernización, quería modernizar el periódico y nos dijo: miren, ustedes son los profesionales y hagan lo que sea necesario hacer. Yo soy el dueño del periódico y pongo el dinero. Pero eso no significa que yo los voy a condicionar a ustedes. Digo esto porque eso fue en 1992 al 94, donde hicimos una primera gran reforma del Heraldo, y yo me sentía plenamente realizado de ejercer el periodismo sin ninguna cortapisa. Ni de parte del gobierno estaba el señor Callejas, él tenía su manera muy diplomática de acercarse a la prensa, pero no intimidaba, ¿verdad? O sea, no intimidaba. O sea, él era más bien partidario de dialogar con los periodistas, de aclarar si habían malos entendidos. Y de parte del dueño, una apertura, de parte del director igual. Entonces, uno se siente realizado cuando realiza su profesión
en ese ámbito, en ese escenario, ¿verdad? Pero uno se siente, como usted lo mencionaba muy bien, y Mario igual, intimidado. Si nosotros vamos a tener a los jefes de redacción preocupados, supervisando cada palabra que sale, entonces los periodistas no van a poder ejercer su labor. Yo sí soy partidario, y se mencionó al principio, de que los periodistas tenemos que luchar, como ha sido en otros países europeos, sudamericanos, por la autorregulación que viene de los mismos periodistas. Por ejemplo, todos los periodistas sabemos que recibimos kilos y kilos de papeles con denuncias. Entonces cualquier periodista le llega una fotocopia, una denuncia, y sin confirmarla, sin verificarla, la ley. Por ejemplo, en los últimos casos sonados que han habido en el país, ¿verdad?, que han habido filtraciones de partes interesadas por afectar un sector a otro sector, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la primera dama, de la esposa del presidente Lobo, cómo se ha visto el ensañamiento que ha habido, ¿verdad?, con esa pobre señora, y el trato que se le ha dado a otras personas, que no se les exhibe ante la prensa, se les permite defenderse en libertad. Entonces estamos frente a una situación de que de parte de la prensa, de parte del sistema político, estamos cometiendo graves errores, y lo peor es que no se ve en el horizonte la voluntad de corregirlo, sino que más bien perpetuar esa corrupción, esa impunidad. Y esto lo que va a hacer irritar al pueblo, que algún día de esto va a estallar. Y si ahora quemaron algunas oficinas públicas, ¿verdad?, ahora van a quemar los 3 poderes del Estado, y el nuevo código contempla penas para el que vaya a interrumpirlo. Es como un delito creado a la medida de esta situación, ¿verdad? Sí, es decir, el derecho a la protesta es bien difícil. Cubrir un evento como el que sucedió hace 2 semanas no va a ser tan fácil. Y no digamos participar, dejen que los periodistas... Participar, sí, tenemos que ponernos en la barrera, ¿verdad? Perdón, don Carlos, perdón Mario, yo solo, antes de que se me olvide, cuando nosotros ejercíamos el reporterismo en las calles, sí, uno andaba con toda la libertad cubriendo. Ahora la gente agarra pedradas a los periodistas de ambos lados, de ambos lados. Esto no ocurría. Esto no ocurría, y eso es grave, lo que eso ocurra, porque la prensa está perdiendo credibilidad. No, incluso en ese sentido, hasta yo tuve experiencias de reporteriles, que como yo cubrí mucho tiempo judicial, policial, todo. Fíjate que yo me acuerdo que en unos lugares donde, oye, es difícil entrar, pero entrábamos nosotros los periodistas y todo. No, que pasen. Venga, nosotros vamos a dar, incluso que librábamos la noticia entre el supuesto delincuente y lo que nos decía la policía, y el delincuente o supuesto delincuente nos tenía confianza, nos abría, se abría, y hasta nos daban, no, miren, fulano tal o tal policía es el que me está diciendo tal cosa. Esas cosas se van perdiendo. Por un lado se van perdiendo precisamente por la forma en la práctica, por otro lado, yo le voy a decir una cosa, el hecho de que los periodistas a veces nos acercamos mucho al poder, como dicen, el poder nos va limitando. Y como dice un periodista mexicano, acercarse al poder es acercarse al fuego, pero no es fuego purificador, sino que quema. Yo tuve la oportunidad, y lo vuelvo a repetir, antes de mandar este mensaje, y le quiero decir a ustedes, amigos, y a Juan Ramón y a Mario Valentín, yo tuve la oportunidad de sentarme con un alto dirigente de un gobierno militar en un desayuno, y me mandó a llamar y me dice, mire, don Carlos, lo he mandado a llamar para que desayune conmigo. Y además aquí en Honduras, me dice, no hay ningún hondureño que aguante un cañonazo de 10.000 lempiras. Tome. Y me lo puso ahí encima. Entonces, eso es lo que estamos hablando en este momento, ¿no? A la gente le pregunta, ¿lo agarró o no lo agarró? Claro, ahí se quedó. Pero, es decir, es la manera en que pueden distorsionar lo que es esta profesión y esta carrera. Así que yo creo que es el momento de hacer una reflexión. Lo que sí no podemos aceptar son las imposiciones donde no nos permitan poder informar, poder denunciar, que eso es lo más importante. Con la corrupción que hay en este país no podemos quedarnos callados, Muy bien, estoy dialogando con don Juan Ramón Durán, exdirector de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y con Mario Valentín Sánchez, periodista hondureño. El nuevo Código Penal
y la corrupción, el tema de diálogo y de análisis. En unos momentos estará aquí Brian Vázquez para leer los mensajes que ustedes han estado enviando en los 24 84 79 58. Ya regresamos. Muy bien. Yanticentro Ferco crea e invierte en Honduras. Le ofrece productos y servicios de alta calidad con garantía y respaldo de más de 49 años de experiencia. Pioneros en llantas, alineamientos, balanceo, frenos, rectificado de discos y tambores para todo tipo de vehículos, cambio de aceite, mecánica preventiva, repuestos de dirección, suspensión, baterías y más. Yanticentro Ferco. Le atienden en el Boulevard Fuerzas Armadas, contigua a la colonia San Ángel, y en la colonia Rubén Darío, frente a Laboratorios Médicos. Le doy la bienvenida a Brian Vázquez, a ustedes, estimados amigos, por su participación en nuestro espacio de Carlos Riedel Presenta, con sus mensajes al 94 84 79 58. A ustedes que nos escuchan por HRN con nuestra señal nacional e internacional y a través de la imagen de TSI. Brian Vázquez, bienvenido, mi amigo. Gracias. Muy buenas tardes, don Carlos, al igual que sus distinguidos invitados a esta hora de Carlos Riedel Presenta, y como ya es costumbre de este programa, vamos a dar la lectura de las participaciones que llegan a través de la plataforma digital de HRN, saludando también a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en el Facebook Live y de la aplicación Emisoras Unidas Honduras, misma que puede descargar completamente gratis. Las participaciones nos dice por acá, licenciado Carlos Riedel, buenas tardes. Yo como abogado en el ejercicio privado me siento feliz porque la defensa a un narcotraficante se vuelve fácil, pero se vuelve peligroso porque Honduras se convertirá en un paraíso para que vivan los narcos, pero favorece al sistema penitenciario porque descongestionará las cárceles, y en lo que no es procedente este código es la lesión que causa en las libertades de expresión, porque vulnera la Constitución de la República, la cual está intacta y perfectamente procede un recurso de inconstitucionalidad por defecto de ley o doctrina legal. Estamos alertas en el Código de Abogados. Atentamente, abogado Abel Orellana. Muchas gracias, abogado Abel Orellana. Saludos. Continúan las participaciones entrando. Buenas tardes. Legislan para dejar sin efecto las penas con las que ellos serán condenados, dice por acá el televidente Radio Escucha. Más participaciones, y nos llega por acá una ilustración y nos dice: hondureños a todo derecho, corresponde un deber el derecho de la libertad de emisión del pensamiento, no se debe confundir con libertinaje. El derecho a la libertad de emisión del pensamiento nos es otorgado por el artículo 72 de la Constitución. Sin embargo, hay deberes sobre este derecho que regulan los artículos de nuestra misma Constitución, número 70, sobre el derecho a hacer lo que no perjudique a otro, el 76, que garantiza el derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. También, por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, que establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Pero por otro lado, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través de su artículo 29, inciso 2, establece también, regulando que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley. Entre paréntesis, en este caso, los artículos 70 y 76 de la Constitución de la República de Honduras, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y las libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Bueno, buena ilustración. Aquí la participación del televidente Radio Escucha, que está pendiente como cada tarde. Buenas tardes, nos dice por acá otra participación. En mi opinión, el Código Penal tal vez sí está bien, y lo que puede estar mal es quién lo aplica o cómo se aplica. Ejemplo, si yo digo de alguien que es corrupto, posiblemente lo sea, pero si tiene influencia, iré preso yo y él libre. Muy bien, Mario, ese es el problema. Es que ese es el tema, porque, mire, nosotros conocemos el Poder Judicial, la mayoría de los periodistas conocemos cómo funciona. Aquí hay jueces que los mandan para conocer determinados casos,
los ponen por influencias políticas, los mueven. Entonces, mientras no haya una carrera judicial que realmente, y que la forma de entrar a esa carrera judicial sea por mérito y sea, como dicen, bien analizada, ¿verdad? Para que las personas hagan su profesión ahí, porque el que abraza esa profesión dedicada a los tribunales de juez, ¿verdad? De carrera judicial, entonces ahí empieza, y él sabe que solo que se salga, que se extralimite en sus funciones o que cometa delito, se va a salir o lo van a sacar. Pero si se porta, como dicen, mantenido dentro de los códigos, dentro de las normas, ahí va a ser su carrera. No porque cambiaron de gobierno, no porque cambiaron al presidente de la corte. Entonces ese es el problema. Aquí, ¿cuántas veces aquí no hemos sabido nosotros de que hay llamadas para cambiar un juicio? O le cambian el expediente, se lo transfieren a otro juez, ¿verdad? Igualmente a los fiscales. Aquí hay fiscales que han iniciado con una investigación y después se la quitan, o lo quitan a él o se la quitan y la trasladan a otro. ¿Por qué? Porque tal vez iba a tocar intereses que no les conviene a quienes están acusados ahí, o quienes tienen padrinos en los medios, ¿cómo se llama? En las instituciones de poder. Entonces ese es el problema. Mire, yo le voy a poner un caso. ¿Qué hubiera pasado si a estas alturas no se supiera, cuando se investigó, digamos, a un alto funcionario, a un diputado, a un pariente de una de las altas personalidades del gobierno de este país, cuando se hizo la primera denuncia, que incluso cambiaron al fiscal y cambiaron al oficial de policía en el departamento de Gracias? Esa aparentemente es una denuncia y que nadie le quiso dar, ni la fiscalía ni nadie le quiso dar credibilidad, hasta que viene de Estados Unidos, ¿verdad? De una corte. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tema? Del caso del hermano del presidente, bueno, sí, Tony, hay que claro. Del colombiano y de todo. Eso hubiera quedado como una especulación, como se dijo. Son periodistas que quieren chantajear, o que están en la oposición, o que esto y que el otro. El periodista a veces se la tiene que jugar, como dicen, ¿verdad? Y un poco en nuestros medios tenemos que jugárnoslas un tanto con la especulación, un tanto con la información, porque las fuentes del gobierno en estos casos se cierran. ¿Qué implica, Juan Ramón, el poder de la prensa en este tiempo, en esta situación, en esta época que vive Honduras? Bueno, hay dos escenarios terribles, que es el ejercicio profesional en base a los estándares internacionales que rigen nuestra profesión, fundamentados en la objetividad, la investigación, la ética, y el otro escenario muy cómodo, muy tranquilo, muy de beneficio, ¿verdad? Que es dejarse cooptar por el poder. Desgraciadamente los gobernantes no entienden que es mejor, como decía Abraham Lincoln desde hace muchos años, que era mejor lidiar con la prensa que comprar la prensa o intimidarla. O sea, y porque a la larga el gobernante que va por el lado de la intimidación y de la cooptación de la prensa, se le revierte esa situación y termina realmente enredado en su propia madeja, ¿no? Entonces yo creo que desgraciadamente para nuestra profesión estamos en una situación extremadamente delicada, como el país está en una situación muy delicada. Si vemos toda esta polarización, toda esta confrontación, la imposibilidad de entendernos y que solo el camino de la confrontación es la solución, realmente el país no avanza. Se pueden crear burbujas de ficción diciendo que vamos caminando, pero la verdad es que uno siente en la calle la ira por las caravanas que se están yendo, los muchachos que no creen que ya Honduras es un país para vivir. Todas esas cosas nos perfilan un trabajo periodístico realmente difícil, y uno se alegra de haber vivido digamos, algunos tiempos dorados de la prensa, donde había respeto por parte de la autoridad, había respeto por la justicia, porque ahí estaban hombres probos, porque había gente talentosa, pero ahora esta gente que ganó una silla en el Poder Judicial en base a sobornos de votos en el Congreso. Entonces, todo ese origen insano de estas cosas nos generan una sociedad enferma,
que Dios quiera por nuestros nietos, por nuestros hijos, se busquen las soluciones rápidas para que salgamos de esta situación y marchemos sobre avenidas más prósperas, de mayor alegría y de entusiasmo por la vida. Juan Ramón, usted acaba de dar ahí la idea de lo que ha sido el ejercicio del periodismo en años anteriores, hace muchos años. Hoy hay una manifestación en la calle, el periodista va a cubrirlo y la ciudadanía le pega al periodista y lo golpea. Es decir, algo que no se daba en aquel tiempo. Entonces es una situación muy difícil, verá, máxime cuando después viene un nuevo Código Penal, sí, que no nos va a dejar ni siquiera denunciar. Continuemos. Bien, más participaciones de televidentes y radioescuchas a través de la plataforma de WhatsApp de HRN. Pregunta, ¿qué pasará cuando el New York Times o el Washington Post publiquen algunos traperos sucios, trapos sucios que la mayoría de los medios en Honduras no se atreven o no les conviene publicar? Esas publicaciones de estos medios en el exterior también serán penadas con las leyes en Honduras. Además, nos agrega por acá el televidente radioescucha. Mientras en China y Tailandia se tienen penas de muerte por el delito de tráfico de drogas, en Honduras es más simplista y muy light las penas, como que no es la génesis de muchos problemas de este tipo criminales. No hay diferencia entre uno y otro, todos hacen daño a nuestros ciudadanos. Bien, vamos con más participaciones. Siguen entrando las participaciones, vamos dándole nosotros las lecturas correspondientes. Nos dice por acá, ustedes que son figura periodistas, vamos a ver, y que salen por la televisión, deberían de salir a las calles y motivar a la gente a que también salgamos para que no nos quiten el derecho a la expresión. Mucha gente está disponible a salir, pero necesita que haya un líder que tenga la iniciativa de poder convocar a la gente. Aún tenemos 6 meses, nos dice por acá. Pero esa no es responsabilidad del periodista, llamar a la gente a la calle. ¿Dónde está el liderazgo? Sí. Es que es ahí donde está la situación, ¿verdad? Es decir, la situación es bien difícil, la población no se atreve a salir a las calles porque, bien claro nos dicen, no tienen a quién seguir, sí, ¿verdad? Porque están cansados de las situaciones que se van dando con los pseudo líderes que tenemos en nuestro país. Continuamos dando lectura a las participaciones y nos dice por acá, ahora es un delito con cárcel ser periodista que denuncia la corrupción, más que ser corrupto y narco. ¿En qué Honduras es? Nos dice el escucho televidente. Más participaciones y nos dice por acá, buenas tardes señores periodistas, deben estar muy atentos porque ahí les están coactando hasta su trabajo. No permitan que nuestro país se vuelva un lugar donde las leyes vayan en retroceso. Saludos, un radio escucha, envía el mensaje, nos escribe a esta hora. Podemos percibir la importancia del periodista Mario Valentín. ¿Qué implica el periodismo para el conglomerado, para la ciudadanía? Es decir, es la expresión, es la voz, ¿verdad? Claro. Es quien se manifiesta. Fíjese que pero yo siento de que no está satisfecho con con el trabajo que se está haciendo. Claro, porque el desempeño de cada periodista, yo creo que uno se regula, uno tiene su propia ética, ¿verdad? Su código de conducta. Y entonces el periodista, yo creo que el periodista siempre debe estar enfocado al lado de los débiles, de los que están, como dicen, desamparados, aquellos que están en situación de desventaja ante el poder, y en resumidas cuentas ante el pueblo. Uno debe ser siempre cuestionador del poder, sobre todo del statu quo y del poder establecido. Por supuesto que cada quien tiene la forma de enfocar y debe denunciar lo malo, claro, es decir, y reconocer lo bueno. Sí, y correcto, pero fíjese que en el trayecto el periodista nació como pregonero, como anunciador, en esa medida ha ido avanzando. Ahora el papel del periodista hoy es mucho más grande, debe de desempeñarse con mucha responsabilidad, tener uno mucho equilibrio, ¿verdad? Por decir, el doctor Donny Fernández me decía, creo que puede llegar el país, yo lo conozco, se ha comedido y usted sea responsable
con el papel que va a desempeñar ahí, porque si no, a tricar o a sacarse, como te dije, todos los diablos aquí, ¿verdad? Pero eso, sin embargo, no significa que uno debe limitarse. Debe haber el liderazgo de la persona, ¿verdad? Le indica incluso la defensa de sus libertades, de su entorno. Y la libertad, el periodismo debe de ser defensor de la libertad colectiva, de la libertad individual. Como un Albert Camus. Sí, pero ahora hay un nuevo Código Penal que no se lo va a permitir, quizás. Ahí es donde están las limitaciones. Bien, más participaciones que continúan entrando y nos dice por acá, se les olvidó que Pepe Lobo se los dijo en el Congreso. Ahora vamos por ustedes, dijo. Otra participación, queda demostrado que los diputados legislan para protegerse de los grandes delitos que ellos cometen. Más participaciones a través de la aplicación Emisoras Unidas nos escriben don Carlos desde Estados Unidos. Hasta en los Estados Unidos los tres poderes del Estado funcionan mejor que en cualquier otro país. Los periodistas no tienen bozal para hablar, no digamos en la mal llamada democracia de Honduras, si es que se puede llamar democracia, que para mí es un chiquero. Saúl escribe a esta hora. Muy bien, la última vez. Claro que sí, hay más participaciones. Vamos a dar una última participación. Buenas tardes. Yo digo que se debe legalizar, dice, la droga, así como el licor, y se terminarán los problemas. Pero creo que para muchos se benefician cuando los detienen y les decomisan las cosas y los bienes y el billete, dice por acá. Bueno, estamos hablando de una situación que no la podemos obviar, ¿verdad? La corrupción en este país, claro, que le hace tanto daño y que hay una responsabilidad de los periodistas sobre esto. Juan Ramón. Sí, aquí en los mensajes se mencionó a Estados Unidos 2 veces, diciendo que en Estados Unidos sí se pueden revelar los trapos sucios de Honduras y aquí no. Y realmente el sistema de Estados Unidos, nosotros fuimos formados en ese esquema de visión periodística de Estados Unidos, donde la libertad de prensa reside en la pluralidad de la prensa, donde si no se publica en el New York Times, se va a publicar en el Washington Post, y si no se publica en el Washington Post, se va a publicar en el Christian Science Monitor o en Los Angeles Times. En el caso hondureño, claro, somos una sociedad más pequeña, más pobre, no hay esa diversidad, esa pluralidad, y en cierta medida los políticos han ido siempre procurándose acercar a la prensa. Nadie olvida que un presidente se acercaba al director de un medio para ofrecerle una diputación. No, yo no puedo ir, pero entonces voy a mandar a mi hijo, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas realmente han ido desnaturalizando un poco el sistema de opinión pública de Honduras. Y la democracia debe preocuparse por tener un sistema de opinión pública que garantice la libre expresión, el debate de las ideas con respeto, independientemente de la naturaleza de las ideas, ¿verdad? Sin aquel sesgo ideológico de que por qué de izquierda es malo, por qué de derecha es malo, sino que cómo se aporta desde las diversas visiones la solución del país. Solamente quiero agregar, la regulación de esto también tiene que ver con la educación del público, la del pueblo. En la medida en que el pueblo tiene una educación, ¿verdad?, una madurez más alta, en esa medida también va siendo más exigente. Como dicen, el televidente o el que tiene el diálogo, el que lee el periódico, es el que tiene el poder. Él lo va a dejar de oír porque considera que usted es un chabacán o es un mentiroso o es un hombre que se dedica a hacer periodismo de ese distorsionado o de entretenimiento. Y cuando el periodista, no, ese sí yo lo quiero ver porque oyéndolo a él yo me ilustro, por lo menos amplío mi conocimiento para saber qué actitudes o qué decisiones puedo tomar. En la medida en que el pueblo va siendo más exigente, en esa medida los medios vamos a tener que ir, como dicen, depurándonos, mejorando nuestra calidad. Y por otro lado, la preparación del periodista, es la responsabilidad del periodista con la sociedad. La función de uno es social, es informar para poder orientar
para poder ayudar a que se forme la opinión pública y para que tome decisiones. Muy bien. Gracias amigos por sus mensajes. Continuamos. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica al público en general y a sus clientes que este año han bajado las tasas de interés para toda clase de préstamos. Préstamos hipotecarios y prendarios otorgándose en menos de 24 horas. Cofinter está ubicado en el cuarto nivel del edificio IPM en el Boulevard Centroamérica, contiguo al Imprema. Pueden comunicarse a los teléfonos 2232-4156 y 2232-4147. Usted que reside en los Estados Unidos, también se le otorgan préstamos a través de su familia aquí en Honduras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Ya regresamos. El nuevo Código Penal y la corrupción. Aquí hay una consulta seguramente de un periodista. Dice, don Carlos, ¿qué pasará o qué pasaría si yo digo que un diputado es corrupto y el caso es una realidad y luego me acusa y después es verdad lo que yo lo podré proceder contra él? Porque hoy los periodistas brincan y no defendieron a David Romero. Bueno, la realidad es que la participación de los periodistas en este caso, fuimos observadores de lo que está pasando, ¿verdad? Pero yo, viendo esta ley, donde están bajando las penas, yo creo que ya viene de regreso para afuera, ¿verdad? Se va a ver favorecido en ese sentido. Muy bien, el nuevo Código Penal no solo sanciona a los periodistas, se está mencionando a los dueños de medios, ¿verdad? Que es la primera vez que yo oigo una acusación de este tipo. ¿Qué puede pasar en este caso? Yo creo que los que elaboraron esa herramienta jurídica de alguna manera también generaron una especie de situación que a futuro se puede negociar. Sacamos a los directores de los medios, sacamos a los dueños de los medios, pero se quedan los periodistas, porque el objetivo final es el periodista. Entonces, yo recuerdo cuando la famosa reforma a la ley de telecomunicaciones, ¿verdad?, donde se decía que se iban a reordenar las frecuencias de radio y toda la cosa, de tal manera que dejaba un espacio para negociar después, ¿verdad? Mire, yo logré un acuerdo, todos tranquilos, no haber cambios, todo. Entonces, a mí me parece que podría ser la motivación esa desde un punto de vista de estrategia, poner esas cosas ahí para después retirarle. Mire, hemos cedido ya, pero ustedes no ceden, ¿verdad? Porque aquí la posición es o quiten eso o como los médicos y maestros que dicen o lo derogan porque nos van a afectar con eso. Entonces estamos empujando a la prensa a una situación de esa, que lo que estaba diciendo el colegio, incluso ya llamando a las calles, va a decir, bueno, vamos a tener que ir a las calles a defender nuestros derechos. Bueno, una vez salí yo a las calles con una camiseta que nos dieron en el colegio de periodistas que decían, no se puede matar la verdad matando a la prensa, más o menos eso decía la camiseta. Es cierto, es decir, no se puede callar a la prensa, no se puede. Fíjese que usted se acuerda, creo que Durán ya, bueno, usted también, yo todavía estaba estudiando economía en San Pedro, pero se acuerda cuando aquella arremetida, tiempo, yo creo que claro, que fue una forma de en gobierno militar, creo que. Sí, de López Arellano. Que fue cuando se llevaron detenidos, creo, a Edmond Bográn y a Rosenthal. Intervinieron con el caso diario La Prensa, fue que era la prensa, que después surgió, después de ahí se dividió tiempo. Sí. En ese momento nosotros salimos y tuvimos una protesta en San Pedro Sula porque salíamos con el bozal, precisamente por ahí. Incluso algunos caricaturistas fueron perseguidos, ¿verdad? Que nosotros allá en San Pedro Sula les conseguimos para que se fueran a meter a una finca allá en Cortés, porque había siempre este tipo de cosas anticipa de que lo que viene son gobiernos autoritarios. O sea, lo que se demuestra esto que vienen gobiernos autoritarios. Pero yo le voy a decir, siempre hay una esperanza, porque en gobiernos más represivos siempre hubo la forma en que el periodismo encontró de alguna manera enfocar las noticias, criticar al sistema, aunque sea como lo hacía Hemingway, ¿verdad? Que hacía novelas, hacía cuentos, hacía
parodia, pero era un crítico que aparentemente decía cosas así, que eran mentiras para decir la literatura, verdad. Sí. Qué buen mensaje está dejando usted, Mario Valentín, ¿verdad? Sí. Una respuesta a este código. En Almacenes El Titán tenemos el regalo perfecto para toda ocasión. Encontrarás una gran variedad de productos en todos los departamentos de damas, caballeros, niños, bebés, accesorios y un amplio departamento de hogar. Almacenes El Titán, siempre con precios bajos. Visítenos en Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, Juticalpa y próximamente en Megamall San Pedro Sula. Regreso en unos momentos. Pucha, ya llegamos al final. Estimados amigos, hemos hoy analizado y hemos escuchado el diálogo de nuestros distinguidos invitados, periodistas, licenciado Mario Valentín Sánchez y el licenciado Juan Ramón Durán, es director de la carrera de periodismo de la universidad. El tema del cual hemos hablado es sobre el nuevo Código Penal y la corrupción. Tengo poco tiempo. ¿Qué mensaje me deja, Mario? Yo creo que para quienes creen de que van a callar el periodismo y que, como Menem, que diría que lindo sería un mundo sin periodistas, siempre van a haber periodistas que van a poder evadir esas trabas, esas trampas, y siempre van a poder hacer críticas y denuncias. Mario, y si Menem decía eso, García Márquez decía el mejor oficio del mundo es el periodismo, sí, ¿verdad? Destacando lo satisfactorio que es ejercer esta noble profesión. Déjeme un mensaje. Yo diría que todos los sectores del país debemos de evitar esta callejón sin salida, llegando intolerancia del no diálogo, de la confrontación por avenidas de entendimiento, porque quien pierde es la sociedad, quien pierde es el país, y no podemos darnos el lujo de continuar en este retroceso, a pesar de que muchos digan que estamos en el mejor de los mundos. Muy bien, muchas gracias Juan Ramón Durán y Mario Valentín. Ha sido un honor y un placer dialogar con ustedes. Yo los invito para que el próximo lunes estén nuevamente en otra emisión a las 4 de la tarde de Carlos Rivel Presenta. Tengan ustedes un feliz fin de semana. Dios les ama. El debate, diálogo